Saludando, buenas tardes a todos, a todas. Bien, estamos listos para empezar. Nuevamente, buenas tardes a todas. Damos la bienvenida a este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte. Hoy, para esta encuentro, esta jornada sobre la gestión de la despapelización de la oficina judicial, que se ha organizado desde el Instituto, conjuntamente con la Subsecretaría de Control de Gestión. Así que, bueno, ahora lo voy a dejar con la licenciada Eva Avellaneda, en representación de la Subsecretaría de Control de Gestión, quien está coordinando estas varias actividades que se están dando para lo que es la mejora en la gestión de la tarea judicial. Así que, Eva, este espacio es tuyo. Muchas gracias por estar acá, a tu equipo también. Y nada, te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Cami, por la presentación. Bueno, bienvenida Soledad del Instituto, que ya son amigos, que es nueva, así que gracias a vos también. Y muchas gracias al equipo, como siempre. Me acompaña el doctor Del Riego, que es el director del PRODE. Me acompaña Virginia Prochorzuk, que es parte de mi equipo, Laura Carreras y Carlos Jara. Les cuento que nosotros somos parte de la Subsecretaría de Control de Gestión, particularmente del área de Control de Gestión Administrativa, que es un área relativamente nueva, tiene 5 años en la Corte, y lo que hacemos nosotros básicamente tiene que ver con hacer relevamientos en distintas áreas para poder entender lo que hacen, cómo lo hacen y hacer propuestas de mejora sobre los diagnósticos que nosotros sacamos desde una mirada interdisciplinaria. Mi equipo es interdisciplinario y eso permite también una mirada más amplia en la búsqueda de la mejora en cada uno de los proyectos que nosotros abordamos. Esta charla, por supuesto, que tiene un gran protagonismo Miguel, que hemos trabajado con él, hemos ido a muchos departamentos judiciales viendo los archivos y pensando en cuál es la mejor manera de lograr una eficiencia en el uso de los espacios. Y desde mi mirada, como licenciada en Administración, tengo que decir que la pandemia aceleró todos los procesos de despapelización, no solamente en el Poder Judicial, sino que hay una tendencia a nivel organizacional, en términos globales, de entender que el uso del papel trae un montón de inconvenientes. Y en términos culturales, empezar a despojarse del papel también es un aprendizaje que organizaciones tanto públicas como privadas tienen que hacer y evolucionar. Así que desde nuestro lugar, que puedan aprovechar este espacio, que sea también un espacio de intercambio, que sea un espacio donde puedan transmitir sus inquietudes y que sea un espacio donde no pensemos solamente en el no papel, sino pensar que el no papel es una parte muy importante de la mejora para la gestión, con todo lo que eso conlleva. Hasta el no papel mejora el clima de trabajo en términos de espacio. Hoy yo le contaba a los chicos antes de empezar, ellos están ahora en mi oficina, y les decía que hoy me había tomado el trabajo de romper borradores y de destruir cosas que como a la vista también me molestaban, casi como en línea con la charla. Y creo que, bueno, que todos tenemos que pensar también que es una forma de hacer un uso más eficiente de los espacios, de los recursos, no imprimir por imprimir, no guardar por guardar, empezar a despojarnos de la cultura de lo guardo por las dudas. Y bueno, en este caso Miguel nos va a dar junto con los chicos las técnicas, nos va a dar el marco normativo y también vamos a hablar de cuestiones prácticas para ir hacia ese camino. Así que muchas gracias a todos por estar acá. Miguel, te paso la palabra a vos. Bueno, buenas tardes ante todo, muchas gracias por venir. Y bueno, como dijo Eva, el dejar de usar papel es una parte muy importante de la despapelización, pero también hay otros factores que inciden directamente en no usar papel. Y bueno, uno de ellos es el tiempo, uno de ellos es acercar más la justicia a la gente, sin olvidar que acá, atrás de cada trámite que hacemos como juzgado, como servicio de apoyo a la Corte, como son las demás oficinas de Corte, estamos resolviendo un problema a la gente, que ese es el norte que siempre tenemos que tener.
Yo cada vez que recorro la provincia y veo los depósitos llenos de expedientes y causas, siempre tengo el norte de decir que atrás de cada expediente hay una persona o dos personas que están reclamando algo. Entonces, el despapelizar también implica acercar el Poder Judicial, que hoy está muy lejos para el imaginario colectivo de la gente, y que hay muchos reclamos en cuanto a tiempos y demás. Creo que despapelizar acerca mucho más a las personas y hace que los trámites sean transparentes. La Corte tiene una política de despapelización desde hace ya 10 años, cuando empezó encarando la transición penal del cambio del viejo código para dar una solución definitiva. Y fue muy difícil andar en ese camino. Fue muy difícil el poder primero vaciar los efectos de un fuero que se terminó, que era el penal, a partir del año 98, y del viejo código estoy hablando, y después seguimos con las causas. Hoy por hoy pudimos, 12 años después de encarar el programa de destrucción de expedientes, pudimos hacer mucho espacio. Entonces, creo que es necesario también masivizar la despapelización, masivizar la destrucción de expedientes, dejar de guardar por las dudas. El no saber qué hacer con algo, creo que eso tiene que ver con nuestra parte como operadores judiciales, de poder tratar de buscar cuál es el mejor camino para dar debajo una silla, para dejar que el teclado que no se usa esté en un estante, o destruir expedientes y dejar el material que realmente interesa, ¿sí? Es muy difícil parametrizar y entender que estamos manejando casi 5 millones de expedientes en toda la provincia, en activos, estamos hablando de movimiento. Entonces es una provincia muy grande, digitalizar y despapelizar es muy difícil, y más difícil también es, al tener más de 850 juzgados en funcionamiento, tratar de llegar con la información, ¿sí? Y tratar de llegar con justamente los procedimientos de cómo hacer, que si bien pasa que siempre están las normativas dando vueltas y que están vigentes y que se puede hacer, y si no se consulta y demás, y si no se expone a ver cuál es la problemática, y de acuerdo a eso se pone de manifiesto cuál sería la mejor solución para poder destruir algo, para poder expurgarlo o para poder guardarlo, porque también entendemos que hay cosas que deben guardarse. Pero bueno, el objetivo de este curso es dotar a ustedes de herramientas prácticas, ¿sí? Para poder encarar un proceso de limpieza de lo que es el ámbito de trabajo de ustedes, que todos queremos estar cómodos en nuestro ámbito de trabajo, y poder así dejar de guardar lo que no deben guardar. Ahora, a continuación, vamos a hablar de despapelización, pero para hablar de despapelización es necesario hablar de papelización, ¿sí? Que es lo más, digamos, es el contexto en el cual hoy estamos en la provincia de Buenos Aires y en el Poder Judicial. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, agradecerles la presencia a todos. Lo que vamos a hablar ahora, esto es lo que le estaba diciendo el doctor Del Riego. Bueno, para empezar a hablar de despapelización, primero tenemos que tomar conciencia de los números que estamos manejando. Nosotros tomamos los datos que están publicados por la Secretaría de Planificación de la Corte y tomamos los ingresos que hubo durante el año 2021. Ustedes pueden ir ver que están divididos por fueros, la cantidad de causas que se iniciaron. Estamos hablando solamente de la instancia, no estamos tomando los datos de las cámaras. Entonces, tenemos el dato que durante el 2021 se iniciaron 990.000 causas. Si nosotros decimos que una causa que se inicia tiene en promedio 20 fojas, eso cuando lo traducimos nos da un número de, ya les digo, que se lo están viendo ahí en la filmina, de 99 millones de hojas. Si eso, hagan un cálculo de cuántas resmas significan eso. Estamos hablando de casi 40.000 resmas. Nosotros podemos pensar en un dato frío de cuánto es el costo económico de eso.
Si nosotros hoy entramos a Mercado Libre, vamos a encontrar que el precio promedio de una resma está alrededor de 900 pesos, 897. Estamos hablando de 35,5 millones de pesos que se tuvieron que invertir para el inicio de las causas, si es que todos imprimimos esas causas que se están iniciando. Entonces, yo les digo, bueno, este es el dato frío de cuánto es en pesos. No vamos a meternos en una cuestión ambiental porque es un tema que realmente no manejamos y nos parece que no está bueno que hablemos de algo que no sabemos, pero sí le podemos decir, así como una reseña, es que para hacer una resma de papel se necesitan 5.000 litros de agua, como para que nos quede eso dando vuelta. Pero sí hay un tema que a ustedes les va a impactar y es, piensen en los metros cuadrados que ocupan los papeles dentro de su oficina. Si yo le estoy diciendo que tengo 39.000 resmas, el inicio de una causa, pensemos en lo que significaría eso en el transcurso de toda una causa, donde sabemos que hay causas que tienen más de un cuerpo, lo que significa más de 200 hojas, si eso lo replicamos por el resto de los años. Entonces, queríamos mostrarles estos números, porque a veces uno tiene esto de decir, bueno, lo imprimo para leer porque me resulta más fácil, y en función de eso nosotros ahora les vamos a pasar una encuesta a los chicos del instituto, que les agradecemos eternamente todo lo que nos están ayudando. Van a poner en el chat una encuesta donde ustedes van a responder preguntas simples que son, si hacemos copias innecesarias, porque todos las hacemos, todos somos conscientes, pero porque nunca nos pusimos a pensar en los números estos que yo les estaba contando. Lo mismo que si al momento de leer, nosotros optamos por leer desde la computadora en el archivo PDF o preferimos hacer la lectura en papel. Así que, bueno, ahí no sé si me están pasando la encuesta por el chat, así ustedes la pueden hacer, son 2 minutitos. Sí, Laura, ya la compartimos. Perfecto. Muchísimas gracias. Si la pueden tomar los asistentes, a ver si... Les damos unos minutitos para que puedan responder esto. Y ya luego le paso la palabra a Virginia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Virginia. Bueno, yo trabajo acá en la Subsecretaría de Control de Gestión, en el equipo de EVA, de Control de Gestión Administrativa. Junto con Miguel del Riego, venimos recorriendo varios departamentos judiciales, haciendo un relevamiento en los archivos departamentales, relevando los espacios de guarda, tanto dentro de las instalaciones del archivo como fuera. Y bueno, en este caso voy a empezar a hablar sobre los elementos de protección personal que debemos utilizar al momento de manipular, bueno, tanto papeles como efectos. Más allá de los elementos de seguridad a los que estamos acostumbrados ahora, bueno, a partir de la pandemia un poco más o bastante más, como son el uso del barbijo y del alcohol en gel, también nosotros recomendamos y se deben usar guantes de látex al momento de manipular papeles o efectos, y los que recomendamos puntualmente son los de la marca Steel Pro, que poseen un componente antiadherente en la parte de las palmas, y esto atenúa bastante el riesgo de cortes. Sabemos que cuando estamos manipulando expedientes, papeles, suelen producirse cortes en las manos. Además,
también lo que recomendamos al momento de manipular causas que por ahí están paralizadas desde hace un tiempo prolongado, previo a esto se aspiren estas causas, en lo posible con aspiradoras de filtro EPA. Estas se pueden solicitar a las oficinas de intendencia, ellos mismos les pueden decir cómo pueden accionar este pedido. Y bueno, esto sabemos que evita mucho el movimiento de tierra, de polvo, de ácaros, y se reduce notablemente también la acción de lo que son las pulgas que genera el papel acumulado, ¿no? Dentro de los elementos de protección también podemos solicitar mamelucos, que bueno, además de protegernos de todo este polvo, también nos protegen, ¿por qué no?, el deterioro que podemos tener en la ropa. Estos elementos podemos pedirlos a las oficinas de sanidad, a cada una de las delegaciones, que también, bueno, ellos nos van a decir cómo instrumentar este pedido si nos comunicamos con el responsable de cada una de estas dependencias. En cuanto a la desinfección, desratización y desinsectación, que también se recomienda que periódicamente se realicen cada 2 o 3 meses, lo que sugerimos que en el momento que se está realizando un trabajo de expurgo, que este movimiento de papeles genera movimientos de insectos, de roedores y demás, pidan una desinfección cada 15 días. Esto en el momento del expurgo se puede hacer así y se recomienda que así sea. Creo que vamos a habilitar también un mail para consultas, que lo van a estar habilitando al final. Y a partir de ahora le voy a pasar la palabra a mi compañero, a Carlos, quien va a hablar sobre baja de... Buenas tardes, mi nombre es Carlos. También obviamente agradezco el espacio y a todos los asistentes. Cuando hablamos de despapelización, hablamos de uso eficiente del espacio también. Y por lo tanto, no solo el papel ocupa espacio, sino también los muebles y los equipos informáticos que están en desuso en las oficinas. Nos ha pasado en nuestros recorridos que vemos, y en la encuesta van a poder contestar si ustedes en las oficinas en las que se desempeñan o en las dependencias se encuentran sillas, o algún tipo de mueble que esté en desuso y que esté ocupando lugares en los pasillos o en las propias oficinas. Obviamente, estos muebles pertenecen al patrimonio del Poder Judicial. Y no solo pertenece al patrimonio del Poder Judicial, sino que además está en custodia del titular de cada una de las dependencias en la que ocupan lugar. Por lo tanto, para poder dar de baja y proceder a la destrucción de esos muebles, es necesario llevar adelante un procedimiento. Es el procedimiento de baja patrimonial. Esto está arreglado en el anexo 1 de la resolución de Corte 1371, es una resolución bastante antigua del año 92, pero que se sigue aplicando. Primero hay que notificar al organismo técnico, en este caso como son muebles, vamos a notificar a la Dirección de Arquitectura o a la Delegación Departamental de la oficina en la que esté ese bien, para que haga un informe técnico. Este informe nos va a permitir que se pueda llevar o destruir ese bien, o pueda procederse a la donación o a la venta del bien. Una vez que te contamos con ese informe técnico a pedido de la oficina, se va a pasar a la Secretaría de Administración, la cual será la encargada de dar de baja ese patrimonio del patrimonio, justamente, del Poder Judicial. Si lo que buscamos es la destrucción, ya con el acta de administración y con el informe técnico de arquitectura en este caso, estamos en condiciones de proceder a la destrucción de ese bien. Ahora, si lo que buscamos es una donación, ya los pasos de este proceso son un poco más largos, ya que necesitamos contar con el aval y con la aprobación de la Corte. Pero eso ya se hace cargo lo que es la Secretaría de Administración. Nosotros lo que tenemos que procurar es poder comunicarnos con el organismo técnico y decirle, tenemos tantas sillas, tantas
escritorios que no están siendo utilizados, que están ocupando lugar, que están molestando a los terceros y a los propios que trabajan dentro de la oficina, y los queremos sacar de circulación. Y además, porque nos va a posibilitar que los órganos técnicos se lleven ese producto en desuso y nos puedan otorgar otro que sí sea utilizado en la oficina. Ese es el procedimiento. Ahora, ¿qué pasa con los bienes informáticos? Que le voy a dar el paso a Laura, que se los va a explicar. Bueno, así como Carlos les contó qué es lo que se debe hacer con los bienes muebles, con los informáticos pasa exactamente lo mismo. Lo único que nosotros tenemos que tener en claro es a quién debemos llamar para que se lleve el equipo que no funciona, que está roto y que pasa como tenemos ahí en la foto. Terminan apilados en un pasillo o ocupando un escritorio que después no lo puede ocupar una persona. A ver, si uno sale y recorre encontrar muebles o equipos informáticos en los pasillos ocupando lugar, es lo más común. Y muchas veces es porque no tenemos en claro qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, bueno, ya Carlos le contó qué es lo que se tiene que hacer con los bienes muebles. Con los bienes informáticos, el procedimiento es exactamente igual. Lo único que nosotros lo que tenemos que hacer es ponernos en contacto con la delegación de informática. Es muy importante esto que recuerden, o sea, decir, lo dejo tirado en un pasillo, es lo mismo que no estar cuidando el bien, porque el titular de la dependencia es el responsable de ese bien. Entonces, decir, bueno, no anda, lo dejo acá tirado, no, eso tiene consecuencias. Entonces, cuando uno tiene un equipo informático que no funciona, una computadora, una impresora, la solución no es arrumbarlo a algún lugar, sino es ponerme en contacto con la delegación de informática, decir que dentro de la dependencia tenemos esos equipos y son ellos los que van a ir a retirar el equipo, van a sacarlo van a hacer un traslado del dominio, va a dejar de figurar en la dependencia para pasar a estar en la delegación y ellos van a determinar con sus conocimientos si el equipo está para destruir, para donarlo, para la venta, que puede suceder, si simplemente es lo que se denomina scrap, que es la basura informática y que hay que darle un tratamiento, que no se puede tirar en un descampado. Y después, por intermedio de la Secretaría de Administración, van a seguir haciendo toda la tramitación. Pero lo que nosotros queríamos contarles es esto, que quizás el trámite es complejo, sí, pero no es complejo para ustedes, es complejo para el organismo técnico y después lo que sigue a nivel secretaría. Ustedes es simplemente enviar un mail o una notificación electrónica a la delegación departamental, ya sea de arquitectura para los bienes muebles o de informática para los muebles informáticos. Y con eso se están sacando un problema de encima porque son algo que le está ocupando lugar, que no lo pueden utilizar y que simplemente es pedir el reemplazo o que se lo lleven. Ahora les vamos a pedir a los chicos del instituto que nos compartan esta segunda encuesta para que ustedes también puedan comentarnos y después al final de todo vamos a hacer una devolución de estos. Veo que tenemos algunas manitos levantadas, no alcanzo a ver quién es el que está. Quédense tranquilos que al finalizar toda la exposición vamos a abrir un espacio para escucharlos nosotros a ustedes e incluso vamos a poner a disposición un mail donde ustedes nos van a poder hacer todas las consultas, ya sea de dudas que hayan quedado de lo que hoy estamos exponiendo o que tienen que hacer algún trámite respecto de esto y que necesitan una colaboración en cuanto a cómo proceder. Así que no es que no los estamos viendo ni que nos estamos interesando en que están queriendo preguntar algo, sino que después vamos a destinar ese espacio. Laura, Sí. ¿ustedes quieren los resultados de la encuesta? Sí. Ya se los pasamos. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, ahora los chicos les van a contar de diferentes metodologías de expurgo, que es esto de, bueno, ya vimos los números, cuánto representaba en papel, vamos viendo algunos procedimientos, ahora vamos a hacer en cosas más específicas de lo que son los papeles administrativos, armas, efectos, expedientes, y que para eso les van a ir explicando cada uno de ellos.
Bueno, vamos a hablar un poco sobre el expurgo de papeles que se generan fuera de la actividad de lo que es un expediente, ¿no? Sabemos que en los juzgados vamos a encontrar libros y bueno, qué tenemos que hacer o cómo proceder con cada uno de estos libros. De los libros de sentencias y resoluciones sabemos que estos no se destruyen. Son de conservación prolongada, para lo cual deben remitirse debidamente encuadernados al archivo justamente para su conservación. Y luego tenemos todo lo que son los libros de correos, de oficios, de cédulas, de todo material administrativo que se genera, para los cuales se debe realizar una certificación actuaria con el listado correspondiente de lo que estamos enviando, ¿sí? Ordenándose la destrucción mediante un auto interlocutorio del magistrado. Para esto, el secretario o el auxiliar letrado va a realizar un informe de actuario indicando qué libros va a destruir y tratando de dar la mayor cantidad de detalle posible sobre esto que se está enviando. Por ejemplo, indicando el año y de qué bibliorato se trata, ¿no? Por ejemplo, bibliorato de asistencia año 2019, libro de correo año 2020 y así, etc. A continuación, el titular del organismo o juzgado realiza un interlocutorio disponiendo la destrucción de dicho material en los términos del artículo 117 del Acuerdo 3397, guardándose copia de este y, bueno, procediendo a su destrucción. Lo que deben garantizarse, por sobre todas las cosas, es la ilegibilidad de este material, ¿no? Destruirlo, cortarlo, arrancarlo y que nada de lo que contiene en información se pueda leer previo a, bueno, a deshacerse, desecharlo, tirarlo a la basura. Respecto de los plazos, lo que nosotros sugerimos es que a partir del año, o sea, conservar un año y a partir del año proceder a destruirlo lo antes posible, como para no acumular más papel. Ahora va a continuar hablando Carlos, creo, sobre el expurgo de defectos y de otros materiales. Bien. ¿Qué pasa? Que cuando ya lo que encontramos o lo que tenemos dentro de las oficinas ya no es papel, sino son armas o efectos. Con respecto a las armas, tenemos dos tipos de armas. Aquellas que están reconocidas por la ANMAC como armas a través de la ley 20429. Estas, ahí están los resultados de la encuesta, están mostrando. Muy bien, leemos. Estas armas regladas en las resoluciones 3494 y 3492 del año 2009 tienen que listarse en una planilla e informarse a la ANMAT de su posesión, para que el ANMAT sea la encargada de retirar de las oficinas esas armas. En cambio, cuando tenemos cuchillos, rifles de aire comprimido, facas o armas tumberas, no están reconocidas como armas, no están comprendidas dentro de la ley como armas. Por lo tanto, al no estar comprendidas estas como armas, se considera como bienes no registrables. Para la destrucción de estos, la resolución 3495 del año 2009 nos dice que podemos pedir a la Secretaría de Administración los materiales necesarios para proceder a su destrucción, o a través de intendencia de mantenimiento, ahí está el PowerPoint, a través de su personal de mantenimiento con las herramientas que ellos poseen, por ejemplo una moladora, proceder a la destrucción de estas. ¿Qué necesitamos? Simplemente un interlocutorio del magistrado que manifieste que no es necesaria su guarda y pedir a los organismos técnicos la destrucción. A esto que dijimos, a la intendencia, arquitectura o a través de administración comprar los recursos necesarios para poder proceder a esa destrucción. Con respecto a este tema, el doctor Del Riego ahora les va a seguir comunicando.
Bueno, ahí pueden ver un título de una nota del diario La Nación, donde por expurgar efectos nos pasó que, bueno, hubo gente que no tuvo los recaudos que siempre señalamos en cada visita y en cada juzgado que tienen que tener para tirar efectos, y tiraron un chaleco antibalas, patentes y armas, las tiraron en un tacho de basura. Pero bueno, justamente a lo que quiero ir con este recorte de nota es que no hay que tener miedo de tirar, ¿sí? Hay que entender la normativa, hay que leerla. Nosotros habilitamos el correo despapelización@scba.gov.ar para que puedan canalizar cualquier tipo de duda, por más pequeña que sea, ¿sí? Respecto del procedimiento o de lo que pueden hacer. Muchas veces me pasa que me llaman o me escriben un correo electrónico para preguntarme de algún efecto en particular, de alguna causa en particular. Digamos, el tema de despapelizar muchas veces, a lo largo de estos años, la experiencia que me dio es que siempre hay que analizar caso por caso, porque puede existir alguna razón para guardarlo y pueden existir otras razones para destruirlo. Entonces, bueno, hay muchas cosas que deben charlarse, deben indagarse respecto del efecto, respecto del papel que se quiere tirar, ¿sí? O bien que se quiere restituir. La regla general en cuanto a efectos y documentación. En cuanto a documentación es, toda documentación pública se devuelve al organismo que la originó, ¿sí? Toda documentación apócrifa, que puede ser registros de conducir, documentación, toda aquella documentación que por pericia haya sido apócrifa, se destruye también con la debida pericia de que esa documentación no es original, sino que es apócrifa. Y bueno, en cuanto a motos y autos, debe ordenarse la destrucción, ¿sí? Siempre fundada y demás. Por lo general, con el tema de motos pasa que muchas veces los números de registración que traen en chasis o motor se encuentran desgravados, ¿sí? Y en ese caso, bueno, deberemos proceder a la destrucción, que por lo general, para lo que es motos, en lo que es fuero de menores, cuando hicimos el relevamiento, ha pasado que personal de intendencia, que siempre está también dispuesto y nos da una mano en generar espacios y de arquitectura, terminaron cortando una moto con amoladora. Si no, se procede a dar la baja, ¿sí? En lo que es autos, debe procederse a dar la baja registral. Y si es posible, como regla, devolver al dueño registral del vehículo, ¿sí? Si no es posible ubicarlo, no se devuelve, sino que se realiza la destrucción de ese efecto, ¿sí? Tenemos, dentro de los no registrables, los voy a anunciar solamente: ropa, videos, cassette, mochilas, cartelas, celulares viejos, billutería, ¿sí? Eso siempre es lo mismo que, como decía Virginia hace un rato, un informe del secretario indicando de qué material se trata, de que es un material de antigua data, que no podemos, que no es, digamos, está desconservado, ¿sí? Por lo general pasa mucho con la ropa en el fuero penal con manchas hemáticas. Entonces se procede a continuación con un interlocutorio del titular del organismo a su destrucción, ¿sí? Lo que es normativa, en el apartado en la página de la Corte, en el apartado de control de gestión, programa de destrucción de expedientes, ahí tienen acceso a toda la normativa en cuanto a destrucción de expedientes, defectos y demás, ¿sí? Y cualquier duda canalizable que pueda ser por el correo electrónico que no puedan resolver, nos mandan un correo electrónico a despapelización@scba.gov.ar. Después, lo que es dinero, ¿sí? El dinero vigente se deposita en el banco. Mucho no ha quedado, ¿sí? Pero puede llegar a hacer que en algún organismo exista dinero. Nosotros tenemos una política muy grande también de que los organismos judiciales no tengan caja fuerte y no tengan ningún tipo de efecto guardado, salvo aquel que es necesario guardar, ¿sí? Para lo que es dinero en efectivo, pueden reproducir los números en el caso de que sea un secuestro en causa penal. Pueden reproducir los números sacando una fotocopia o fotos, digamos, y después lo depositan. Lo que nosotros intentamos es que los secretarios no se carguen de más responsabilidades
que tienen en el trabajo diario y tengan la responsabilidad de tener que guardar un efecto o tener que tener una llave en una caja fuerte. Si algún organismo tiene una caja fuerte, es preferible que la devuelva y que no la use, ¿sí? Me ha pasado en Bahía Blanca el hecho de ir y encontrar una caja fuerte con 2 puertas. De la puerta de arriba se tenía la llave y existían efectos, pero de la puerta de abajo, de la parte de abajo de la caja fuerte, no se tenía llave y hacía más de 15 años que se estaba guardando droga ahí y el secretario y el titular del organismo no lo sabían porque esa llave había pasado de mano en mano y se guardó por las dudas y nunca hubo la curiosidad de poder llamar a un cerrajero y abrir a ver qué elemento existe ahí adentro. Si ustedes actualmente dentro de la dependencia tienen una caja fuerte que no tienen las llaves, contraten un cerrajero, ¿sí? Se tienen que fijar qué hay adentro porque es responsabilidad de ustedes lo que está ahí. Y repito, cuanto menos cantidad de efectos maneje un secretario, maneje un juzgado, mucho mejor, digamos, traten de dar un destino efectivo a todo aquello que guardan, ¿sí? Si lo tienen que devolver a la parte, traten de devolverlo a la parte. Y bueno, después lo que es bebidas alcohólicas y demás, por lo general en los juzgados de paz es muy frecuente que por un tema de reba se secuestre bebidas alcohólicas, ¿sí? La policía secuestra y muchas veces lo que hace es llevar al juzgado de paz las botellas de alcohol y demás, y bueno, los juzgados no están para eso, ¿sí? Lo que siempre digo es, o se nombra a reba depositario de ese alcohol, o bien se hace pericia sobre una botella de alcohol y después se tira, ¿sí? He visto botellas guardadas de más de 50 años en juzgados, que estaban ahí más de adorno que otra cosa, pero bueno, empiecen a indagar qué es lo que tienen y a pensar como un ejercicio, qué tienen que hace años que ya forma parte del mobiliario del juzgado, de la oficina judicial, y tienen que, digamos, hay que dar un destino, esa es la idea. Bueno, a continuación ahora Virginia va a hablar respecto de lo que es estupefacientes, droga y demás destrucción. Gracias. Bueno, respecto de la destrucción de estupefacientes, esto sabemos que está normado dentro del artículo, lo encontramos dentro del artículo 30 de la ley 23.737. Acá el magistrado va a disponer la destrucción en cada causa, previa pericia que demuestre que estamos en presencia de una droga ilícita, ¿no? Luego de tener esta pericia que lo confirme, se va a remitir un oficio a la Superintendencia de Drogas Ilícitas de la provincia de Buenos Aires o a la delegación departamental, si así corresponde. En este oficio que va a remitir se va a detallar el número de causa, el tipo de droga, el pesaje de la misma, la denominación de esta sustancia y se va a solicitar la efectivización de la destrucción de la misma. Para lo cual, al menos, se va a necesitar contar con dos testigos y ordenar que al azar se realicen al menos 2 test de orientación a fin de certificar que se está destruyendo lo ordenado, ¿sí? Luego, y como último paso, van a guardar que lleguen estas actuaciones para que queden resguardadas en la Secretaría, ¿sí? Y ahora Miguel va a hablar del expurgo de expedientes. Bueno, ahí en el chat estuve leyendo las preguntas que existen. Al final de la charla las vamos a responder, ¿sí? Son 2 temas totalmente importantes en cuanto a la normativa de la Corte de Despapelización. Y la segunda es, hay algo que es algo que hoy en día está muy, muy discutido, pero que la Corte ha puesto un criterio en cuanto a expedientes mixtos.
por ahí la contesto ahora porque aprovecho la ocasión porque da el tema para eso, en función de que es muy, digamos, la Corte da ahora prevalencia a lo digital, ¿sí? No da prevalencia al papel, no prevalece el papel. Entonces, no se deben imprimir los trámites, ¿sí? Para mandar al archivo el expediente. Hay una presentación que hizo el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de La Matanza, ante una visita nuestra en razón de una auditoría, en función de que el archivo no le permitía ingresar causas mixtas en función de que no tenía la correlatividad de fojas, ¿sí? Es decir, estaba la foja 1, la foja 7, saltaba a la 23 y después saltaba a la foja 50. Solamente se imprimieron los trámites que establece la acordada. Bueno, la Secretaría de Planificación sacó una resolución por la cual el archivo debe aceptar ese tipo de causas, ¿sí? En función de que estamos con el expediente mixto, como su nombre lo indica, en una transición del expediente digital y del expediente papel. El criterio que hoy prima es, se imprime lo menos posible y se imprime la menor cantidad de trámites posibles. Hay juzgados, bueno, acá está la gente del Contencioso Administrativo 2 de Mar del Plata, que están avanzando más allá de la política de la Corte y han digitalizado todos los expedientes, todos los trámites que tenían en papel, lo digitalizaron y hoy por hoy están próximos a pedir la destrucción del papel, ¿sí? Porque tienen cargado, digitalizado todos aquellos trámites que tenían en papel. Bueno, en cuanto a la destrucción, siempre, como lo digo, es muy simple. Primero separamos los expedientes de los que se pueden destruir, de los que no se pueden destruir. En cuanto a los que no se pueden destruir, son los procesos universales de fuero de atracción para lo que es civil, sucesiones, quiebras y bueno, y después los que determinan un estado de familia. Una vez que separamos los expedientes y tenemos de los que podemos destruir, los separamos de los que tienen plazo de guarda vencido, de los que no tienen plazo de guarda vencido, ¿sí? Para la tabla de plazos de guarda lo establece el artículo 115 del acuerdo 3397. Y bueno, y una vez que lo hacemos, lo cargamos en un Excel, número de causa, autos caratulados, fecha de inicio y fecha de última actuación, ¿sí? Por lo general, los expedientes que hoy por hoy a nivel provincial estamos destruyendo, estamos bastante al día con las destrucciones. Hablo como Poder Judicial. Yo en el 2010, cuando encaré esta tarea de destrucción de expedientes, solamente se hacían 9 destrucciones por año en todo el Poder Judicial, en toda la provincia. Y bueno, terminamos con picos de 700 destrucciones por año. Entonces, la verdad que se ha avanzado mucho durante todos estos años. Y hay también una política de creer y de entender que el papel, obviamente, ocupa espacio, pero que es un problema también del juzgado, ¿sí? El papel dejó de ser un problema del archivo, como siempre fue, y este tema se trasladó al juzgado en función de que necesita el juzgado contar con un mejor ámbito de trabajo primero y de contar con un mejor espacio en mesa de entradas, en los despachos, en las salas de audiencias y demás. Bueno, volviendo al tema de destrucción, una vez que se realiza el listado, se solicita a la dirección de archivos la destrucción de los expedientes que nosotros listamos. La recomendación que yo siempre hago es que la destrucción se solicite la destrucción del expediente junto con la documental reservada. ¿Esto qué va a permitir? Poder el día de mañana limpiar los muebles de documental que tenemos, en donde si nosotros destruimos el expediente, posteriormente, si se trata de un documento privado, podemos destruir el documento privado, cheque, pagaré y demás. Si es un instrumento público, como es una escritura, ¿sí? Se devuelve al organismo que lo originó. Bueno, después la efectivización, por lo general, en toda la provincia o en gran parte de la provincia, trabajamos con April, el papel se dona. Y bueno, viene April, les da un acta con la cantidad de kilos de papel que se lleva. Y bueno, posteriormente eso entra a papelera para ser reciclado, ¿sí?
En el medio, que no me olvidé, se publican edictos, se comunican a 11 organismos oficiales, que entre ellos está el Archivo General de la Nación, Secretaría de Derechos Humanos de Nación y de Provincia, Comisión por la Memoria y demás organismos, Colegio de Abogados también, a fin de poder de comunicar que tenemos a disposición un listado de expedientes que vamos a destruir y que si ellos lo solicitan, se los remitiremos, ¿sí? Bueno, eso es todo en cuanto a la destrucción de expedientes en estado de conservación buena. Pueden ver ahí una foto. En enero del 2019 se nos incendió el juzgado de familia número 8 de Morón, ¿sí? Donde literalmente entraron a robar la mesa de entrada, volcaron los muebles de mesa de entrada, hicieron una pila de expedientes y se incendiaron alrededor de 18.000 expedientes. Tiraron nafta, obviamente, e incendiaron 18.000 expedientes. Los expedientes que han sido sometidos por acción del fuego y por acción de la humedad y que están ilegibles se pueden destruir también, ¿sí? El procedimiento es muy similar. Hay que tratar de sacar algún dato del expediente o bien denunciarlo y dejar constancia en fotos del estado del expediente que está en muy mal estado y solicitar la destrucción a la Corte. Siempre la Corte es quien autoriza la destrucción de un expediente, ¿sí? El titular de un organismo debe tener la solicitud de la Suprema Corte y bueno, es quien autoriza la destrucción del expediente quemado, que lleva posteriormente el mismo trámite que el expediente común. Ahí vi una pregunta relacionada con el departamento histórico, ¿sí? Cuando se les traba algún tipo de destrucción por el departamento histórico, por favor nos mandan un mail a despapelización@ssba y nosotros chequeamos el dato de poder ver en qué estado está el expediente. Me olvidé de decirles que una vez que se listan los expedientes y se envía a la dirección de archivos para su aprobación, pasa un filtro, ¿sí? Que es el Departamento Histórico Judicial, que es quien observa si hay algún expediente que exista algún interés legítimo en poder conservarlo. Nosotros tenemos como regla, a modo de ejemplo, les digo que durante la época de la dictadura se guardan los expedientes de homicidios en el Foro Penal, por ejemplo, o los de habeas corpus, ¿sí? Bueno, a continuación, Virginia va a hablar un poco de qué es ser un gestor de espacios, cuál es el norte de todo esto, porque yo hoy esta charla es para darles a ustedes herramientas de cómo despapelizar, cómo generar espacio, pero la idea de todo esto es tener una mejor oficina judicial, un mejor espacio y poder hoy por hoy, que antes no se hacía, digamos, yo desde el año 2006 estoy en el Poder Judicial y cuando fui secretario de una fiscalía nunca se me hubiera cruzado por la cabeza tratar de mejorar la situación edilicia de mi ámbito de trabajo. Hoy por hoy eso cambió, podemos darle intervención a la delegación de arquitectura y demás para poder tener un mejor ámbito de trabajo. Le doy la palabra a Virginia. Bueno, como contaba Miguel recién, después de todo este recorrido, de la charla de hoy, el norte que nos moviliza es la necesidad de contar con nuevos espacios o nuevas formas de organizar nuestros espacios laborales, ¿no? Y una vez realizada la baja de bienes muebles, como comentó Carlos, la baja de bienes informáticos, como comentó Laura, todo el expurgo de papel que se pueda y se permita realizar, esto sabemos muy bien que lo que nos va a generar son espacios libres. Estos espacios libres podemos reorganizarlos de manera tal que podamos trabajar más cómodos, más iluminados, en espacios más aireados. La pandemia todo esto lo precipitó un poco por una necesidad de tener abierto y ventilado, ya lo sabemos y lo generamos, pero más allá de eso,
trabajar en estas condiciones, sabemos muy bien que se replica en una buena y en una mejor calidad laboral y por sobre todas las cosas en una mejor calidad de vida, ¿no? Del periodo de horas, del espacio de horas que transcurrimos en nuestra oficina. Así que un poco toda esta charla apunta a esto y a que bueno, nos veamos motivados a generarnos y a administrarnos estos espacios de trabajo de una manera cómoda y que nos genere un bienestar. Ahí no sé si me escuchan. Gracias, Vir. ¿Se escucha ahí? Sí, Eva. Sí. Yo estoy con mala conexión, así que por eso es un tema de la zona, aparentemente. Para reflexionar juntos, me gusta este slide. Miguel, vos que sos el experto, Michael, tenés por delante algunas preguntas e inquietudes para responder. Creo que acá también lo importante, y en línea con lo que decía Vir, es entender que cuando uno habla de despapelizar o que cuando uno habla de todo aquel bien que ya no tiene un uso, pasarlo a otro estado, es empezar a poner en estado de conciencia que muchas veces en las oficinas naturalizamos que haya cosas dando vueltas que ya no tendrían que estar. Y cuando pasa mucho tiempo, que esas cosas las vemos ahí, ¿saben qué es peor? Que ni nos damos cuenta. Entonces, hay que pensar que en realidad el poder deshacernos de aquellas cosas, el mobiliario, el papel y de todo lo que tenga que ver con lo innecesario, mejora nuestro clima de trabajo. Y además hace que nuestra energía vaya hacia lo necesario. Y eso es así en términos de gestión y está comprobado que es así. En el sector privado ustedes saben que hace 25 años que trabajan con la DEA, en donde se digitaliza todo aquello que no necesito. Y ni hablar si uno tiene que hablar de los costos implícitos o empezar a pensar en el dinero que acarrea imprimir cosas de forma innecesaria, porque me queda más cómodo, porque prefiero leerlo, porque prefiero hacerle anotaciones en el papel. Entonces es empezar a tomar conciencia incluso hasta por un tema desde el punto de vista de la ecología. Las miles y miles y miles de resmas que se usan no vienen de un satélite. Son infinitas talas en algo tan importante y fue en el encuentro de Glasgow también que se trató este tema de la ecología y de la importancia de tomar conciencia del uso y del maltrato que le hacemos incluso a los recursos naturales. Entonces también tiene que ver con eso. Y cuidar los espacios es cuidarnos a nosotros. Y cuidar los espacios es cuidar a nuestros equipos de trabajo. Y cuidar los espacios es cuidar a nuestra oficina. Y estar en espacios más lindos, más limpios, los hace más amplios, más luminosos, y trabajamos mejor. Entonces creo que desde todas las aristas nos vemos todos como con un compromiso muy fuerte de, si tenemos el plafón normativo, utilizarlo para deshacernos. Y los mecanismos están. Y si alguno duda sobre cuál es el mecanismo, lo pueden consultar, porque está todo pensado para poder hacerlo. Lo que sí hay cierta resistencia cultural a poder deshacerse de aquellas cosas que todavía seguimos dudando si sirven o no sirven. Pero yo me pregunto, una silla que le faltan 2 rueditas, ¿de qué puede servir? Y a veces se convierte en parte del paisaje o queda en un pasillo arrumbada durante 2 años. Entonces, empezar a registrar esas cosas es una manera de empezar a mejorar los espacios que transitamos.
Michael, acá lo veo a Juan. Hola Juan, Juan es el subsecretario, se sumó unos minutos más tarde. Me gustaría, Michael, si vos podés, que respondas las inquietudes y que después haga un cierre del espacio Juan, y después seguramente va a haber preguntas, inquietudes y cuestiones vía mail. Esto sepan que es un inicio de un espacio que se abre, en donde la idea es poder ayudar a que puedan implementar todo lo que vimos en el encuentro de hoy. Bueno, muchas gracias, Eva. El último slide lo que dice es ese cartel. Dice, el timbre no anda, golpee y aguarda ser atendido, gracias. Esto es en una oficina judicial, ¿sí? De nuestra provincia de Buenos Aires. Para hacer ese cartel se movió todo un circuito administrativo muy grande y para mí, cuando lo vi, le saqué una foto y dije, este es el monumento a la desidia. Porque en vez de hacer un oficio para arreglar el timbre o comprar un timbre nuevo o comprar un timbre inalámbrico o buscar la solución al problema, se buscó la excusa para decir, esto no anda, esto no va, esto no funciona, use otra alternativa, ¿sí? La verdad que me parece, ese es el monumento a la desidia número 1 que he visto del Estado público, ¿sí? Tenemos que siempre procurar buscar la solución al problema, ¿no? A hacer un parche como es esto, como es un cartel donde diga que el timbre no anda. Y bueno, la verdad que es muy difícil cambiar mentes, contagiar el cambio, ¿sí? Somos todos agentes de cambio, no solamente hoy que estamos circunstancialmente dando una charla y dando unas pautas de trabajo, porque estos son pautas de trabajo, sino que ustedes también, ustedes si tienen un interés en despapelizar y demás, es porque están motivados como para realizarlo y pueden hacerlo. Son pequeñas acciones que se hacen en la vida diaria de una persona. Entonces, bueno, la verdad que esto que sirva de disparador de ustedes para mañana cuando vuelvan a la oficina o cuando vuelvan al juzgado, digan, no, la silla rota que está ahí en el pasillo o que está apoyando expedientes, vamos a llamar a arquitectura y la vamos a dar de baja, ¿sí? O vamos a pedir que pongan las rueditas, vamos a pedir a la dirección de arquitectura que venga el maestranza y que le ponga las 2 rueditas que le faltan. Bueno, de eso se trata también, ¿sí? Voy a contestar las preguntas. ¿Procesos de violencia familiar podrían destruirse? Tengo entendido que no es posible, lo pregunta Silvia, ¿sí? Hay un proyecto que estamos redactando respecto de destruir los procesos de violencia familiar. Vemos que los juzgados de familia están colapsados, ¿sí? Colapsados de espacio, guardan muchas violencias familiares y, digamos, si lo llevamos al fuero penal, son causas que se podrían destruir a los 10 años, unas lesiones leves, por ejemplo, o una simple amenaza a los 10 años de finalizar puede destruirse esa causa. Estamos tratando de buscarles plazos al fuero de familia, lo que pasa es que entendemos también que es un tema muy sensible, el tema de violencia familiar, entonces estamos tratando de abordarlo de la mejor forma, pero hoy el expediente de violencia familiar no puede destruirse, ¿sí? Sí entendemos que hay un nivel de digitalización muy alto de los expedientes de violencia familiar y en donde si necesitamos el antecedente, no vamos al expediente, sino que vamos al sistema Gusta, ¿está bien? Pero no, hoy por hoy los expedientes de violencia familiar no se pueden destruir. Hay proyectos y estamos trabajando para darle un plazo de guarda, sí. La idea, que se los comparto, es cualquier consulta, perdón, ahí me distraje porque ahí en el chat pusieron que quieren hacer consultas. Escriban en el chat las consultas y van a ser respondidas. Lo que le decía de violencia familiar es que la idea es, la violencia familiar con cese, comunicado a la receptoría, la idea sería poder destruirla a los 5 años, ¿sí? Y sin cese, destruirla a los 10. Pero bueno, está siendo sujeto de análisis y demás, porque bueno, hay muchos temas que abordar en una violencia y vuelvo a repetir, es una cuestión muy delicada donde donde tenemos que tener certeza de si podemos destruir una causa o no de violencia familiar. Bueno, después, otra pregunta que está hecho. Bueno, Cristian, por favor, mandame un correo electrónico a despapelización@ssba si ustedes iniciaron una destrucción
y se trabó en el departamento histórico, que nosotros ubicamos el trámite y vemos a ver qué es lo que pasó y te damos una respuesta certera. Sí, a ver, Silvia, te estoy respondiendo en el chat. Los expedientes hoy por hoy son electrónicos. El gran problema que tenemos es, hoy por hoy es todo lo viejo, y los juzgados de paz, no solamente los juzgados de familias tratan violencia, sino que los juzgados de paz también están llenos de expedientes de violencia que, bueno, deberíamos tratar de poder generar una solución a ese problema que hay, ¿sí? Bueno, tema de mandamientos. Héctor, ¿cómo estás? Héctor dice, hola a todos, antes de salir del tema de papeles, trabajo en una oficina de mandamientos y notificaciones. ¿Qué hacer con los instrumentos de más de 2 años? Bueno, la 3397, Héctor, tiene en la parte de mandamientos, ¿sí? Establece los plazos de guarda de los instrumentos. Eso va muy a criterio del jefe de oficina. Yo entiendo que los instrumentos deben guardarse por lo menos 1 año, y posteriormente el mismo sistema, hacer un informe de actuario estableciendo qué instrumento se trata, ¿sí? Y posteriormente una resolución del jefe de oficina, en este caso del jefe de la oficina de mandamientos, que dispone de instrucción. Lo mismo que los asistes. Hay muchos juzgados que hoy por hoy imprimen la asistencia diaria. Yo no la imprimiría, la verdad que nosotros en la oficina no lo imprimimos más. Tratamos de poder despapelizar desde la acción diaria, de no imprimir la asistencia, ¿sí? Ahí Cristian me dice que ya se destrabó, pero el departamento histórico tardó 2 meses en respondernos. Bueno, el tema es que el departamento histórico son 6 personas para toda la provincia y hacen un análisis exhaustivo de los listados de causas para poder destruir Cristian. Más o menos ese es el tiempo que se maneja en función de que son 6 personas para más o menos 900 destrucciones anuales que está haciendo el Poder Judicial. Bueno, ¿alguna otra duda más? Después el tema de la normativa, que sí, lo preguntó Luciano, creo. Luciano, ¿qué es obligatorio imprimir para que quede constancia en el expediente? Y el día de mañana, cuando se vayan bueno, lo de los expedientes mixtos está contestado. Y disculpen, desde la Suprema Corte de Justicia hay directivas respecto del proceso de despapelización, dice Luciano. Más allá desde la pandemia, que los expedientes son electrónicos o se deja autonomía de cada dependencia. No, Luciano, lo que tenemos es, desde el año 2010, mucha normativa que fue saliendo en función de atender cuestiones y asuntos especiales que hacen un camino de la despapelización, ¿sí? Actualmente estamos trabajando en la subsecretaría que salió en el cronograma de auditoría anual. Hay un expediente en el cual estamos haciendo una auditoría de despapelización. Me parece que ahí, digamos, lo que es normativa, bueno, escribimos un mail y te damos un compendio de las normativas de despapelización que hay, pero como dije hace un rato, somos todos agentes de cambio y cuanto menos podamos imprimir es mucho mejor. De todos modos, la despapelización no es usar menos hojas, sino que el objetivo de la despapelización, nunca lo olviden, es que el justiciable tenga una respuesta efectiva del Poder Judicial en un tiempo más corto, ¿sí? Creo que ese es el norte y eso es lo que no tenemos que olvidar nunca. Hay una última pregunta de Mariano. Está bueno lo que apunta la charla. Quiero aprovechar el espacio para señalar que es muy difícil en este camino en el fuero penal, al menos en lo correccional el tema de expedientes. Entiendo que faltan convenio con los organismos que inician los expedientes. Nos mandan todo el papel, cada vez son más las causas que llegan desde los juzgados de faltas y las comisarías. En todo este tiempo no hemos podido vaciar un anaquel. Bueno, mira, hay una práctica que lo hizo un tribunal criminal de San Martín, Mariano, que, a ver, el expediente muchas veces un 60% de oficios, de comunicaciones, de reiteraciones de oficios y demás. Entonces, lo que hizo ese tribunal en lo criminal fue decir, yo voy a dejar solamente de la IPP, porque digamos, en una causa penal todo se inicia en una fiscalía, esa fiscalía tiene el control del juez de garantías y posteriormente se eleva a juicio, ¿sí? Lo que hizo ese tribunal en lo criminal, después de la elevación a juicio, dijo, yo voy a dejar las piezas procesales
¿sí? Que van a ser controladas por la parte, obviamente por fiscal y por defensor, que son necesarias únicamente en el juicio. Y desglosa el expediente, hace un expediente de juicio y el otro expediente que quedan de toda esa actividad administrativa que se genera en torno al expediente. Y es una práctica muy buena porque una causa de tener 10 cuerpos pasa realmente a tener un cuerpo. Entonces, ahí creo que puede estar el norte de eso y posteriormente, obviamente, se va a archivar la causa principal. No se va a archivar todas esas comunicaciones, por ejemplo, que están pidiendo que lleven un preso a audiencia o que citan a los testigos o que reiteran un pedido de informes y demás. Dice, entiendo que el PRODE, María dice, entiendo que el PRODE clasifica de conservación prolongada los que se destruyen, pero de conservación prolongada más de 20 años los devuelven para que entren por el archivo. Bueno, acá hay un tema que está con la pregunta de María también, que dice, buenas tardes. ¿Los expedientes de conservación prolongada se destruyen a los 20 años o estoy equivocada? No. Los expedientes de conservación prolongada no se destruyen nunca, ¿sí? Solamente los plazos de guarda en el acuerdo 3397, que es lo que rige cuántos años debemos guardar un expediente, dicen, están los expedientes de conservación prolongada que nunca se destruyen, ¿sí? Y están los expedientes que deben cumplir plazo de guarda, que la regla en el plazo de guarda hoy por hoy es de 10 años de un expediente. Nosotros vamos a tratar de bajarlos en este tiempo porque no es... El acuerdo 3397 se sancionó en el año 2007, hace 15 años atrás, con una realidad totalmente distinta. Y en ese norte, en el año 2007, se dijo que un expediente debe guardarse por lo menos 10 años. Nosotros creemos que debe reducirse ese plazo a 2, 3 o 5 años. Esa es la gran discusión que hoy por hoy está en cuanto a guarda de expedientes. Y también hay que poner un plazo a lo que hoy tenemos en la nube, a los datos. Entiendo que un expediente no puede estar eternamente colgado en una nube por más que sea digital. ¿Por qué? Porque los bytes, el espacio digital, debe ser, por un tema de derecho al olvido también, debe ser eliminado ese expediente. ¿Alguna otra pregunta? Sí. En cuanto a las contestaciones de oficio, a ver, pregunta Janina. En cuanto a las contestaciones de oficio respecto a expedientes totalmente digitales, ¿qué se puede realizar? No entiendo, Janina, tu pregunta. Si podés ahondarla un poco más o explicarme un poco más. O si estás, prende el micrófono y me explicás un poco más, por favor. Hola, ¿ahí se me escucha? Hola, Janina. Te escucho perfecto. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, mi pregunta refiere a esas contestaciones de oficios de dependencias cuando en el ámbito civil generalmente pedimos informes. Todas esas contestaciones, más allá de digitalizarlas y agregarlas al expediente digital, de expedientes totalmente digitales, ¿qué realizamos con ese papel? O si hay alguna perspectiva Bien. respecto de ese papel No, en un te entiendo la tiempo. pregunta. Bien, gracias, Janina. No, lo que se puede hacer es, una vez que se digitaliza, ¿sí? Juntás todas esas contestaciones que tenés ya digitalizadas, haces un oficio dirigido a la dirección de archivos diciendo que tenés todas estas contestaciones de organismos externos que fueron digitalizados, en papel, obviamente, que fueron digitalizados, incorporados en el Agusta y solicitás la destrucción de ese papel, ¿sí? Yo entiendo que puede haber dos caminos. El camino más certero es que la Corte te autorice esa destrucción. Pero, más allá de eso, si fuera dentro de mi oficina, como es el PRODE, vos podés, fundado en el artículo 117 del Acuerdo 3397, realizar la destrucción en función de que hoy se le da prioridad y prevalencia a lo que es Augusta y no al formato papel. Entonces, explicando en un interlocutorio, sí, que te va a firmar el juez, obviamente, que tenés todas estas actuaciones, las cuales han sido adjuntadas a la causa principal mediante Augusta, podés realizar la destrucción. Te digo los dos caminos, no hay un criterio en cuanto a esto. Hay jueces que destruyen, por ejemplo, los partes de comisaría, los juzgados de garantías, los pueden destruir sin ningún problema cuando venían antes en formato papel.
los destruían con un interlocutorio del juez diciendo que era inútil su conservación y lo destruían. O bien, como hay otros jueces y otros secretarios que solicitan a la Corte de la Destrucción. Cualquiera de los dos caminos es válido, ¿sí? Y se puede hacer de cualquiera de las dos maneras. María Florencia, perdón, Cristian, dice, nosotros en el juzgado de paz guardamos copias de informaciones sumarias. ¿Sigue siendo obligatorio? No, Cristian. Las copias, lo que es trámite de copia, existe la resolución 3898/12 de la Corte. Manden un mail a despapelización@scba.gov.ar, ¿sí? Nosotros le enviamos toda esta normativa que estamos mencionando, donde todo lo que es copia, ¿sí? Copia del juzgado, copias de causas, papeles de mero trámite, el juez es quien decide qué se puede hacer con eso. Entonces, esto es lo mismo, informe de actuario y a continuación un interlocutorio disponiendo de la destrucción. En el caso de las informaciones sumarias, Cristian, nunca fueron obligatorias guardarlas. Cada vez que voy a los juzgados de paz les digo lo mismo, ¿por qué? Porque la génesis de una información sumaria es que la persona que realiza la información sumaria se lleve una declaración respecto de algún estado de concubinato y demás, ¿sí? Entonces, el original queda en poder de la persona que lo pide. Y la copia no se guarda, no es necesario guardarla. Sigo con la otra pregunta. María Florencia, en el ámbito penal pasa en mi dependencia lo mismo con las notificaciones de comisaría, actas de audiencia presencial en que se suscriben en formato papel y luego se digitalizan. Vuelvo a lo mismo, tienen las dos opciones. Una vez que se incorpora a la USTA y se digitaliza, el juez mediante un interlocutorio lo puede destruir, o bien hacer individualización de las piezas que están solicitando destruir, mencionan que las digitalizaron, perdón, y piden autorización a la Corte para poder ser destruidas. Hoy estamos archivando una carpeta, pero sí debe darlo de baja. Lo pueden dar de baja de esa forma, María Florencia. ¿Alguna otra pregunta? Miguel, tenés 2 personas que levantaron la mano. Perdón, los escucho. Buenas tardes. Yo soy la que preguntó acerca de la conservación prolongada. Sí. Que yo tenía mal entendido que en algún momento se destruían, No. Que quedan in eternum. O sea, por ejemplo, un sucesorio no se destruye nunca. Las quiebras tampoco. Tenemos un proyecto dentro del programa de destrucción de expedientes, porque entendemos que la destrucción de expedientes va a estar solamente 10 años más, como mucho. Entonces, la idea nuestra es empezar a digitalizar los expedientes de conservación prolongada para poder tenerlos, para mejorar la conservación de los mismos y tener poder tener una mejor guarda documental de todo esto. No, está perfecto. No, mi duda surgió porque en la departamental hubo un momento que sí se destruyó, porque de hecho tengo oficio firmado por el archivo diciendo que sucesiones se destruyeron y me pasaron el año y tipo la resolución en donde se ordenó. Entonces por eso yo dije, bueno, tendrán un plazo mayor, pero en algún momento se destruyen. Después me puse a leer... ¿Sos, Laura? ¿Cómo? ¿De qué departamento judicial sos? Lomas. Lomas. No, nunca. Hace mucho tiempo estoy hablando, expedientes muy, muy viejos. Entonces después empecé a buscarlo y no lo encontré, leí las acordadas con todo esto del PRODE, porque ahora estamos en la parte de destrucción, entonces me puse a leer y la verdad no lo encontré, entonces por eso se los preguntaba. ¿En qué juzgado estás, perdón? Civil 13. Ah, 13. Ahora es el próximo juzgado que vamos a destruir en Lomas. Sí, es más, estoy hablando con la gente encargada del PRODE, de hecho voy seguido. Bien. Porque soy la encargada de los funcionarios, soy la encargada de todo el tema porque como soy la más nueva, soy la que más tengo contacto con el subsuelo, porque de hecho me gusta toda esa parte. Entonces, nada. Y lo que le iba a comentar justo a la chica que dijo recién con las contestaciones de oficio, lo que nosotros implementamos a partir de la pandemia, ya en el 2019, justo antes de la pandemia, es que empezaran a contestar los oficios por mail. Si ponen en los despachos que ordenan oficios que lo contesten al mail del juzgado, directamente mandan, y lo hacen mucho ahora. Nosotros casi que no tenemos contestación de oficio papel, porque directamente las envían al mail del juzgado y nosotros las descargamos PDF y las metemos en la USTA directamente. Le digo como a modo de comentario porque por ahí les sirve a la chica que preguntó, porque no genera papel, casi que ya no tenemos papel de eso. Pero bueno, era eso a modo de comentario y para saber si realmente por ahora no se destruyen nunca.
No se destruye. Era eso, muchas gracias. Tengo acá una pregunta de Matías. Sí, Matías, tenés razón. El artículo 6 de la 43 establece que se realiza la destrucción por secretaría, ¿sí? Pero es necesaria la firma del juez mediante un interlocutorio para destruir todos aquellos documentos o papeles que se digitalizan. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Sí, buenas tardes. Sí, se escucha mal. Hola. Sí, buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes. Buenas Quería tardes. hacer una mejor. consulta. Sí. Los documentos administrativos, sumario administrativo que se archivan durante 5 años en la comisaría, ¿se pueden destruir? ¿Vos sos integrante del Poder Judicial? Soy personal policial. Ah, no. Bueno, personal policial, lo que es provincia de Buenos Aires, tiene un decreto reglamentario del año 73, que ahora no lo recuerdo, en cuanto al plazo de destrucción de documentos, ¿sí? Es lo que es documentos, creo que es el plazo de guarda desde 10 años, si mal no recuerdo. No, 15 años, perdón. 15 años. Después escribí un mail que te paso el decreto reglamentario de provincia de Buenos Aires respecto de la destrucción de expedientes. Porque estos plazos se aplican solamente en el Poder Judicial, ¿sí? No se aplica para lo que es, policía. Para policía rige el decreto ese del año 73, que ahora no recuerdo el número, pero que sí establece un plazo de 15 años de guarda de los sumarios internos de policía. Guillermo Pocatino. Claro, los libros de guardia y todo son 10 años los libros de guardia. Los libros de guardia son 10 años, sí, todo lo que es libro son 10 años. Una aclaración que quería hacer de los libros. Nosotros, lo que es libros de correo, lo pueden hacer la destrucción al año si quieren. No hay un plazo establecido. Cuando se agota el libro de correo, lo pueden destruir sin ningún tipo de problema. Eso es inmediato, no habría ningún inconveniente en destruirlo. Acá Héctor, Guillermo Pocatino. ¿Plazo de guarda vencido sigue siendo 10 años? Guille, depende del expediente, ¿sí? Aprovecho a saludar a todos los que están de Mar del Plata, que siempre, cada vez que voy, me reciben muy bien y han hecho un trabajo muy grande en el fuero civil y en el contencioso administrativo de destrucción de expedientes, donde ellos mismos, bueno, Mar del Plata es el claro ejemplo de que destruir se puede y lleva un esfuerzo muy grande y demás. Pero bueno, en el año 2018, si mal no recuerdo, el fuero civil de Mar del Plata estaba colapsado, el contencioso también y la Secretaría de Apremios. Hemos brindado asistencia de cómo destruir y ellos han sido los gestores del cambio de sus propios espacios. Han destruido, creo que alrededor de 500.000 expedientes, si mal no recuerdo los números que tengo. Y bueno, y han sido gestores, ¿sí?, de su propio espacio, que eso es lo que busca esta charla. ¿Plazo de guarda vencido sigue siendo 10 años? El plazo de guarda hoy por hoy, la regla es que sean 10 años en fuero civil. Después tenemos la excepción, que son los apremios, que son de 5 años. ¿Sí? Para fuero penal lo mismo, 10 años y no hay excepciones, sino que es todo 10 años. Fuero de familia se pueden destruir muy pocas cosas. Todo lo que es plazos de guarda está establecido y enunciado en el artículo 115 del acuerdo 3397. Después, a los 5 días de incorporado a la causa, entiendo que si no fue cuestionado puede autorizarse la destrucción. Sí, Matías, puede autorizarse. En eso no habría ningún problema. Nosotros, en realidad, si una vez que está... Porque, a ver, ¿a qué va todo esto de si digitalizamos un documento lo podemos destruir o no? Yo entiendo que el documento puede destruirse porque está digitalizado y aparte es reproducible. Una vez que lo tenemos cargado en Augusta, en PDF es totalmente reproducible porque apretamos Control P y lo tenemos en papel de nuevo. Más allá de la originalidad que puede llegar a cuestionarse, pero hay que entender que el secretario da fe, ¿sí?, es fedatario, entonces el secretario puede decir, miren, yo tuve ante mi vista el documento original que se escaneó y hoy por hoy cuando lo reproduzco en formato papel, doy fe que es copia fiel de su original, ¿sí? Bueno, la grabación de la reunión se puede encontrar en el canal de YouTube del Instituto. Muchas gracias al Instituto por el apoyo y por estar siempre.
Una nueva consulta, dice Héctor. Usted siempre nombra el nivel de juez para realizar informe de destrucción de papeles. Ay, se me fue la pregunta, por dentro otra. Pero en las oficinas de mandamiento no tenemos un juez, tiene un jefe de oficina. ¿Eso es suficiente para el informe interlocutorio, para ordenar la destrucción o la inutilidad de la conservación de los mismos? Sí, Héctor, la 3397 en el apartado de mandamientos autoriza al jefe de la dependencia a poder destruir los documentos de la oficina de mandamientos y notificaciones. Marcela dice, aún falta mucho, cuesta cambiar la rutina de imprimir por las dudas, sobre todo en la gente de más antigüedad, pero lo bueno es que ya arrancó. Bueno, yo recuerdo cuando en el año 2006 estaba en la fiscalía y que el oficial mayor de la fiscalía me dice, acá tenemos la máquina de escribir por si se corta la luz. Hoy es totalmente obsoleto, en ese momento ya estaba el SIP, ¿sí? Hoy es totalmente obsoleto guardar una máquina de escribir por si se corta la luz, porque primero la luz no se corta por tanto tiempo, y si se corta por mucho tiempo se puede postergar la audiencia o algún acto urgente que haya que realizar. Con lo cual, hoy por hoy, gracias al avance de la tecnología, las máquinas de escribir ya no existen más. Pero bueno, es un tema generacional, entiendo yo, y es un tema también de entender que vamos camino al expediente electrónico 100% digital. Nos falta mucho, ¿sí? Hay problemas estructurales, como ser la falta de espacio y demás, pero estamos yendo a un camino de manejarnos íntegramente con el expediente digital. Yo cada vez que voy a Mar del Plata y entro a los despachos de los secretarios, estuve hace 15 días, cuando entré me dijeron todos los muebles que teníamos guardando expedientes y los placares que teníamos guardando expedientes hoy por hoy están totalmente vacíos. Entonces les dije, pueden devolver muebles, pueden devolver gaveteros de mesa de entrada si no los usan más. Llamen a arquitectura y digan, necesito que me lleven esto, ¿sí? Que sea un mueble, sea una alacena, sea una alzada. Digamos, traten de generar el espacio ese como para poder estar más cómodos. Para la administración municipal, ¿tiene algún plazo de guarda? Remite lo que es administración pública municipal, remite al decreto del año 73, que no recuerdo el número, ¿sí? Pero si me mandan un correo de despapelización @ssba, se lo contestamos sin ningún tipo de problema. Dice María Florencia, en mi caso particular se me dificulta mucho trabajar 100% digital. No puedo ver simultáneamente la documentación y el archivo en el que estoy trabajando. No tenemos 2 monitores instalados. Florencia, ese es un gran problema que tenemos hoy. Yo entiendo que de acuerdo al nivel de digitalización en que avancemos, en algún momento vamos a poder tener 2 monitores, que es muy cómodo trabajar con 2 monitores. Pero bueno, es el riesgo o es el camino que tenemos que andar para poder tener el expediente 100% digital. Bueno, si no hay ninguna pregunta más. Ahí veo una mano levantada de Jacqueline. Jacqueline. No sabía si te había activado o no. Sí, no, acá te escuchamos. Bien, respecto a lo que decían de no se puede trabajar simultáneamente, lo que, digamos, yo en mi caso hago es trabajar con la pantalla partida, o sea, de un lado una cosa, un trámite, y del otro lado el otro, y así, digamos, poder trabajar. Eso me costó al principio, pero, digamos, se puede solucionar así. Sí, o Alt Tab. Yo lo que hago, yo no tengo doble monitor en mi despacho. Yo lo que hago es Alt Tab, ir alternando. Lo que pasa que, bueno, es muy difícil muchas veces cuando tenés que copiar algo, transcribir algo, trabajar cambiando de pantalla, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Acá, Michael, quiero hacer un comentario. Dicen, gracias Miguel y a todo el equipo por habernos acompañado e incentivado en este proceso. Nos ayudaron y animaron a romper estructuras y temores. Hay que animarse a generar cambio. Y yo les digo, gracias a ustedes, porque no hay ninguna posibilidad de cambio si no hay del otro lado alguien que quiere cambiar. Ninguna rutina se cambia si no tenemos intención. Y el primer disparador es que estén un día fuera de ese horario laboral, prestando interés, atención y energía a esta charla. Entonces, ese es el primer cambio que se tiene que dar. Poner interés donde quizás antes no lo había.
o poner la mirada donde quizás antes no existía. Esto que yo digo de no naturalizar. Yo hace 5 años que estoy en el Poder Judicial y desde que me recibí tuve un paso muy cortito por el sector privado y después siempre en ámbitos públicos, en ámbitos gubernamentales, de provincia y de nación. Y hay algo que tracciona muchas veces sobre la posibilidad de gestionar mejor, que tiene que ver con la cultura organizacional. Y la cultura en realidad no es una cosa demasiado sofisticada para explicar. La cultura es esto de naturalizar que una silla esté rota 2 años en un pasillo y que eso no me haga ruido. La cultura es decirle que me lo imprima porque leo mejor y de repente tener el escritorio lleno de hojas porque me es incómodo leer de una pantalla. Yo tuve que aumentar en la pandemia, en la pospandemia en realidad, ya cuando se abrió un poco, fui a la oftalmóloga y tuve que aumentar, tengo presbicia, dicen que a partir de los 40 es algo normal, y me tuve que aumentar. Porque en realidad yo en mi casa dejé de imprimir. Y si en mi casa dejé de imprimir, cuando volví a la oficina pensé, la primera vez que iba a imprimir un archivo, ¿por qué si en mi casa no lo necesitaba, acá lo necesito? Y fue algo que internamente me hizo ruido. A mí, Eva, me hizo ruido. ¿Por qué si podía prescindir del papel de mi casa no lo hacía en la oficina? Porque yo de alguna manera también termino inmersa en la lógica del sistema naturalizando cosas que en realidad no van. Y esto que decía Miguel y que también decían el resto del equipo, somos todos agentes de cambio desde el lugar de donde querramos. Cosas para cambiar hay un montón. Cosas para mejorar hay un montón. Camino por recorrer hay un montón. Pero también pensemos de dónde venimos. Y estoy segura que hubo un camino de mejora. Y que además la pandemia, como toda crisis en las organizaciones, acelera los procesos. Entonces, si de eso que se llamó pandemia tenemos que sacar una fortaleza, seguramente que las hubo. Y en términos de sistemas, en términos de digitalización, en términos de avance, en términos de tratar de buscar maneras alternativas para relacionarnos interpersonalmente. Yo tengo un equipo a cargo, que somos 10 personas, en donde estábamos acostumbrados a vernos en un espacio de trabajo todos los días 6 horas. Y de repente me las tuve que ingeniar para poder articular de la misma manera, con la misma presencia, con mi equipo, sin estar físicamente cerca. Y pudimos. Y en pandemia trabajamos el doble, pero además medible. Trabajamos en el doble de proyectos totalmente remotos. Por supuesto que hubo que hacer un esfuerzo adicional por parte del equipo y por parte mía en pensar nuevas estrategias de comunicarnos y nuevas maneras también. Que al principio fue caótico, porque no somos perfectos. Era todo el día, todo el tiempo, y de una manera también hasta invasiva. Hasta que después se articuló y funcionó. Y hoy lo cierto es que yo puedo trabajar con mi equipo desde cualquier lugar, porque además esa pandemia nos fortaleció. Y porque casi no les tengo que explicar cuando necesito algo. Porque con una palabra, un mensaje, ellos entienden hacia dónde vamos. Entonces, tenemos que animarnos a romper los moldes. Y el cambio es incómodo, siempre. Si no, no sería un cambio. ¿A quién no le incomodó alguna decisión importante de su vida, por ejemplo? A veces hasta nos incomoda y nos genera cierta ansiedad o cierta inquietud. Cosas que quizás no son tan trascendentes, o no son tan importantes, o no son de tanta envergadura. Imagínense
Esto replicado a nivel organizacional. No nos olvidemos que las organizaciones son el producto de las personas que la componen. Y recién se empezó a mirar a la persona como eje de la organización alrededor de 1950. No hace tanto. Antes se pensaba a la persona como una máquina. Allá en sus orígenes de Taylor y Fayol, se buscaba la manera de articular entre las personas para que sean más eficientes. ¿Eficientes para quién? Para la producción. Hoy hay un nuevo paradigma sobre eso, en donde se sabe que no hay manera de evolucionar en ninguna organización si no es poniendo a las personas en el eje central. Y esto que estamos hablando, que tiene que ver con la despapelización, que tiene que ver con limpiar todo aquello que es de rezago, empezar a pensar y ponernos en estado de conciencia de realmente lo que sirve, lo que no sirve, no tener miedo a, no guardar por las dudas. Pensemos en nuestra oficina como una casa. Si yo en mi casa no guardo por las dudas, ¿por qué la oficina la voy a llenar de cosas? ¿A quién no le gusta estar en un ambiente más limpio, más despejado, más despojado? Es un camino que hay que recorrer, pero es un camino que tenemos que pensar que ya no tiene vuelta atrás. Hay un ejemplo que yo siempre pongo que me parece como súper gráfico. Si alguno de ustedes se siente incómodo con un teléfono touch y quisiera uno analógico, ¿cómo hace para comunicarse? Mucha gente decía, no, yo no quiero tener WhatsApp, prefiero Telegram porque el WhatsApp es inseguro y me voy a dar de baja. Y yo de repente veía que desaparecían de mis contactos y al mes aparecían de nuevo. Hay una realidad que se impone. Hay una realidad que se impone y a veces es difícil pensar en un sistema como el Poder Judicial, como puede ser cualquier otro ministerio, pero este más arraigado todavía, porque tenemos como columna vertebral el derecho. Hay que pensar que la norma muchas veces tiene que adaptarse a la realidad y de una manera mucho más rápida y no al revés. Buscar nosotros cómo desde los procesos tenemos que acompañar a una normativa que quizás la escribieron en 1970, 78, 80. Entonces, tenemos la oportunidad de ser agentes de cambio desde ese lugar, por más pequeño que sea, aportando un montón. Imagínense, si todos los que estamos en esta charla, que llegó a haber 84 asistentes, lo cual festejo, imagínense si todos nos proponemos usar una resma menos por mes. Una, cada uno de nosotros. Son 84 resmas. ¿Cuántas hojas son 84 resmas? 84 por 400 hojas por resma, ¿no es un montón? Y miren todo lo que podemos hacer potenciados desde un lugar muy chiquito, que es, yo declaro que voy a usar una resma menos. Se puede. El primer paso lo están dando ustedes, que es tomar conciencia y generar el interés en el tema. Se quieren interiorizar, quieren saber cómo. Le dicen a Miguel que van a mandar mails. La inquietud está instalada. ¿Y saben qué es la inquietud? La semilla del cambio. La inquietud es la semilla del cambio. Juan, me gustaría que cierres vos. Bueno, en primer lugar, agradecerle al equipo de la Subsecretaría de Control de Gestión de la Corte por esta charla tan nutritiva, tan impresionante que han dado, a todos los participantes también, porque hoy el tema ha agrupado un gran número de interés, también lo cual celebro porque
En primer lugar, el rumbo de la Corte es la despapelización, el expediente electrónico de todos los fueros. Por supuesto que la pandemia aceleró un montón y profundizó las acciones que se venían llevando a cabo. Por suerte, se pudo demostrar que el Poder Judicial estaba muy avanzado en ese sentido, se acomodó de manera rápida a las nuevas necesidades telemáticas que impuso la pandemia. El tema de despapelización es un tema que nos ocupa hace mucho tiempo a través de diversos programas que estamos llevando adelante desde la subsecretaría. Muchos ya nos conocen, hemos estado en muchísimos de los organismos, veo organismos que hemos estado. A todos ellos les quiero agradecer el compromiso, porque hemos logrado, con su colaboración, destruir un montón de legajos, un montón de bienes muebles, un montón de armas de fuego y otros elementos que obran en jaulas y en diferentes sectores de las dependencias judiciales. Se ha generado muchísimo espacio, antes ocupado por papeles, hoy por funcionarios y agentes judiciales en todos los departamentos judiciales. Y sin más, vuelvo a agradecerle a los participantes, al equipo de la Subsecretaría del Área de Control de Gestión Administrativa y al doctor Miguel Ángel del Riego, que es el encargado del PRODE. Ponemos a disposición de todos aquellos que quieran y tengan alguna duda, porque lo muy bueno de esta charla, entre otras cosas, fue la cuestión práctica, la cuestión más allá de la teórica que también tuvo la normativa aplicable, la cuestión práctica, el cómo se hace, que muchas veces son las dificultades que se presentan, que quieren destruir, se quieren hacer algunas cosas, pero no se sabe cómo. Bueno, en este caso fue desarrollado de manera teórica, pero sí la faz práctica de la destrucción de los diferentes elementos que se pueden destruir, papeles, bienes muebles, armas, etc. Entonces, quedamos a disposición de cualquier inquietud que haya sobre la materia, a los mails que se proporcionaron, y bueno, continuaremos con este tema y con todos los temas que incumben a la mejora continua en los diferentes ámbitos del Poder Judicial. Gracias a Eva y a todos los integrantes del área de control de gestión administrativa que participaron de la charla, y a todos los participantes también que se anotaron para compartir esta charla. Estamos a su disposición y, bueno, los despido. Hasta el próximo encuentro. Gracias a todos y gracias al instituto, como siempre.